integrador, ahí está el Fran de vuelta. Este integrador, recuerden que era de toda la parte de biodiversidad, o sea, ecología, evolución y toda la parte de biodiversidad. Así que suelen ser unidades que no les gustan un montón, salvo algunos patógenos y algunos se va a dedicar a la microbiología, pero suelen ser así como unidades que no los apasionan mucho, pero bueno, desgraciadamente las tenemos que saber igual. Así que, ¿tienen el examen ahí? ¿No? No, para que ustedes se acuerden qué es lo que marcaron. De todas maneras, fíjense que igual en la pantalla les voy a ir compartiendo las preguntas, pero era más que nada para que ustedes supieran si se habían equivocado o no y en qué se habían equivocado. Bueno, la primera pregunta me hablaba sobre los virus, ¿sí? Y me dice que tengo que buscar la opción que no está correcta. O sea, todo está correcto excepto. La primera opción me habla del virus de la polio, ¿sí? Que dice que pertenece al grupo de los picornavirus. Esto está bien, recuerden que además de eso en los picornavirus existían otros tipos de virus o algunos rinovirus que también forman parte de este grupo. Y de hecho son dentro de esos enterovirus y de los rinovirus uno de los más comunes, ¿sí? O sea, los que generan el resfriado común o algunas gastroenteritis son bastante comunes. Y también encontramos también el virus de la poliomielitis. Bien, en la B me dice, la especificidad está dada por las proteínas que forman la cápside. Recuerden que si bien puede haber una envoltura que también tiene algunas proteínas que sirvan para darle mayor especificidad, en realidad reside ahí, en la cubierta externa, ya sea en la proteica o en esa envoltura que por ahí puede ser lipoproteica también, ahí reside la especificidad para que el virus ingrese a una determinada célula. Ahora la C me dice, los virus, al no ser seres vivos, no tienen la capacidad de mutar. Es verdad que el virus no es ser vivo, pero la capacidad de mutar significa tener un material genético que al fallar cambie esa. Si bien el virus no es un ser vivo, tiene material genético y justamente la capacidad de mutar es lo que le da la posibilidad de que varíe en el tiempo y que siga infectando a células distintas. Así que eso es lo que estaría mal, ¿sí? Que no tienen capacidad de mutar en esta opción. Y después en la última dice, cuando los bacteriófagos se encuentran integrados en el cromosoma bacteriano, reciben el nombre de profago, que justamente de esa manera se le llamaba al virus que parasitaba la bacteria, pero que se integraba. O sea, ¿qué estaría haciendo? ¿Un ciclo lítico o lisogénico? Lisogénico. Bien, lisogénico, ¿sí? Cuando está integrado estaría habría ingresado al ciclo lisogénico. Bien, vamos al punto 2. En el punto 2 me dice, en cuanto a la pared celular de los procariotas, marque otra vez lo incorrecto, ¿sí? De acuerdo a las bacterias. Bien, la primera me dice la responsable de mantener la forma y estructura celular. Sí, recuerden que la pared justamente le da estructura y rigidez. Ahora, la B me dice, las gram negativas tienen pared celular delgada. Recuerden, a ver si acá lo puse. Recuerden, en cuanto a la estructura de las dos paredes, ¿sí? Que una diferencia importante era en la pared de la gram positiva, que tenía una gran pared, fíjense que tengo una capa muy gruesa de peptidoglucanos, o sea, de ácido murámico. En cambio, en la gram negativa tengo una pared que sería esto que vemos acá, bien chiquitito, y tengo una doble membrana. O sea, la membrana interna obviamente tiene que estar en los dos, porque es la membrana celular en una gram positiva. Pero acá, en la gram negativa, tengo esta membrana que me separa esta pared celular, pero está como en un sanguchito con otra membrana, que es la que llamamos membrana externa. Entonces, si nos volvemos a la pregunta, más delgada la pared de peptidoglucanos, y sí, al tener membrana interna y externa hace que la pared sea más chiquitita. La C me dice los organismos del dominio Archaea poseen pared celular de peptidoglucanos. Recuerden que el peptidoglucano era una estructura, peptidoglucano-mureína, era una sustancia que estaba formada por estas secuencias repetidas de unos azúcares derivados del N-acetilglucosamina, ¿sí? Y del ácido acetilmurámico. Esta estructura la tienen en el cuadernito, así que es importante que la conozcan, ¿sí? Porque se la pueden tomar. Y esto me lo da como secuencia de la pared de las bacterias. Bacterias quiere decir del dominio bacteria,
¿sí? No del dominio arcaea. Entonces, lo que está mal justamente en esta pregunta es que me diga que el dominio arcaea es el que tiene pared de peptidoglucanos. Los peptidoglucanos con ácido murámico del dominio bacteria. Recuerden que arcaea podía tener una pared diversa, ¿sí? A veces podía estar formada por pseudopeptidoglucanos, a veces podía tener otras sustancias como otras proteínas o glucoproteínas, formadas incluso por una capa de lípidos también unidos a estas proteínas, o sea, de glicolípidos. Es como bastante diversa, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Que la mayoría de las veces es pseudopeptidoglucanos, si me los comparan a los dos, ¿sí? Pero presten la atención y por eso se los transcribí ahí, ese párrafo en donde les dice la pared celular de arcaea, porque no vaya a saber que aparezca alguna opción en la cual me mezclen este pseudopeptidoglucano con otra sustancia que puede aparecer también en la pared. También sería correcto. Bueno, y en la dice la pared celular de las gram positivas es más gruesa que la de las gram negativas, y en su composición química encontramos el ácido teicoico. Bueno, esto es lo que estábamos viendo recién, más gruesa, ¿sí? Y en realidad la estructura del ácido teicoico es esto que tenemos acá, ¿sí? O sea, estas ramificaciones que por ahí salen desde este peptidoglucano, por ahí están formadas por ácido teicoico. Entonces, que les diga eso en esa opción, en realidad recuerda la descripción y esta imagen de Curtis, que es la que les compara las gram positivas y gram negativas. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? No. No. Perfecto. Vamos entonces, si quiere avanzar. Hoy está de malas la computadora, no me quiere responder. Ahí está. Se levantó a seguir durmiendo. Bueno, vamos a la 3. Dice, con respecto a las catástrofes naturales, marque la opción que considere incorrecta. Otra vez tenemos que marcar la incorrecta. ¿Por qué está incorrecta la C? Sería un disturbio, porque es un disturbio. ¿Por qué? ¿Qué es un Pero disturbio? ¿Qué es una catástrofe? Es común los temblores. Bien. Son comunes y aparte la escala a la cual se presenta justamente no genera un cambio. Estas eran las diferencias que había entre disturbios y catástrofes, ¿sí? Y ojo con esto, porque a veces yo decir, bueno, un sismo puede ser un disturbio o puede ser una catástrofe, pero dependiendo en dónde. Por eso, préstenle mucha atención también a los ejemplos que les presenta Curtis. Vieron que les habla por ahí de los huracanes que si bien si yo presento un huracán en cualquier parte del mundo, voy a analizarlo como una catástrofe, pero sin embargo en el Caribe son tan frecuentes que ya se ha acostumbrado la flora y la fauna a esto, y este huracán, ¿sí?, lo voy a tomar justamente como un disturbio y no una catástrofe. Entonces, ojo, no es que yo tenga que generalizar y decir, bueno, una inundación o un huracán o un terremoto siempre sería una catástrofe, porque siempre depende del lugar. Lo que yo me tengo que fijar, de acuerdo a la redacción que me hagan de ese ejemplo, es si ese evento interrumpe la estabilidad de esa comunidad y la interrumpe de forma tal que tiene que volver a resetearse un montón de cosas para volver a estar en equilibrio, o si le interrumpe momentáneamente, pero modela su estructura y en realidad la mayoría de las especies no son perjudicadas, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta en cualquier opción, porque estos generalmente se los toman como ejemplo y no como una pregunta teórica. Ejemplo que deduzcan si hay disturbio o catástrofe. Puede aparecer en opciones de cualquiera de las preguntas de ecología. Bien, me dice la 4, el reservorio génico de cada especie mantiene su integridad gracias a qué. Fíjense que la A me dice el aislamiento geográfico. ¿Tengo que tener a dos especies separadas completamente para que sean especies distintas? No. No, imagínense que si yo, para mantener el reservorio génico, tendría que tener aislamiento geográfico, quiere decir que en cada uno de los ecosistemas que conocemos debería vivir una única población. Por ende, no existiría cadena trófica, por ende no se alimentarían, por ende, no sé, todo sería una falacia. O sea,
no sería lógico, así que el aislamiento geográfico obviamente lo anulamos por eso. Y la C me dice la tendencia natural de las especies de mantenerse separadas. No, las especies no tienden naturalmente a mantenerse separadas, a interactuar una con otra, siempre y cuando no exista competencia o relación de depredación. Así, obviamente, me voy a mantener separada y si soy un ñus no voy a andar persiguiendo un león para que me coma, o sea, es obvio, pero no tienen una tendencia natural a mantenerse separadas, sino a crear distintos tipos de vínculos, como el mutualismo, como el comensalismo, como el amensalismo, en el cual no necesariamente yo tengo que estar lejos de otra especie. Ahora, la B me dice la existencia de barreras biológicas que aseguran el aislamiento reproductivo. Y esto es lo que yo tengo que tener en cuenta. No necesito un aislamiento geográfico, necesito un aislamiento reproductivo. ¿Eso qué quiere decir? Que para tener cada uno su aislamiento reproductivo tiene que mantener su reservorio génico. Recuerden que el reservorio génico era el conjunto de todos los alelos, de todos los genes, de todos los individuos de la población, y para mantener justamente este reservorio génico, ese mantenimiento era justamente las barreras biológicas. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que tener un aislamiento reproductivo. Existían varios mecanismos de aislamiento reproductivo. Como hay otra pregunta, esto se lo puse más adelante para que los repasáramos un poquito, ¿sí? Si bien puedo llegar a la casualidad de que dos individuos que sean justamente de especies distintas se crucen entre sí, generalmente aparecen incluso barreras posigóticas que impidan la supervivencia del híbrido para tratar de conservar esta barrera biológica. Y si no la puedo conservar, y bueno, entonces si persiste en el tiempo, por ahí se crea una nueva especie o la supervivencia de un híbrido, como pasa con la mula. Bien, vamos a la 5. En la 5 dice, con respecto a los platelmintos, todo lo siguiente es correcto excepto. Bueno, acá me habla de la simetría, me habla de los órganos, que en el Power y después lo puedan visualizar en el video, las características principales de los platelmintos, ¿sí? Para que no se olviden, y en base a estas preguntas que estaban haciendo en la pregunta anterior, estos gusanos planos que tienen estas características que comparten entre todos y algunas son excepciones, y esto también lo tienen que tener en cuenta. Si yo digo, todos los platelmintos son hermafroditas, todos tienen sistema nervioso simple, todos tienen, y bueno, después cuando digo todos hay, pero tengo excepciones, recuerden que había 4 grupos principales en los platelmintos: monogenea, turbelaria, trematoide y cestoide. Y monogenea, que son un montón, y son gusanitos parásitos que viven en el mar, pero son un montón en cantidad. Y turbelaria, que también son la mayoría, y la mayoría son de vida libre, ustedes no las han estudiado en la facultad. Entonces, como yo tomé solo un representante de trematoide y de cestoide, porque eran los que eran parásitos, me suena, bueno, todos tienen sistema nervioso, y después yo veo una tenia con los proglótides del cuerpo dividido, y digo, ¿dónde está el sistema nervioso? Esto no existe. O la cavidad gastrovascular, no existe. Entonces, ojo con eso, porque igual siguen siendo todos como característica, aunque existan excepciones. O sea, cestoide es un grupo de excepciones dentro de las características generales, y lo tengo que tener muy en cuenta cuando me hacen una pregunta general. O sea que cuando digo, los individuos de este grupo tienen simetría bilateral, está bien, son acelomados, triblásticos, recuerden que significaba tener las 3 capas. No poseen órganos, está bien, no poseen órganos, llegan a esta tejido, su cavidad gastrovascular tiene una abertura. Esta cavidad gastrovascular la tienen justamente todos los gusanos, todos los platelmintos, menos la excepción que vimos. Si es el cesto, o sea, las tenias, no tienen cavidad gastrovascular. Entonces, ¿la tengo que considerar como correcta, sí o no? Y sí, porque es una característica general. Si me mencionara como excepción, podría tomar en cuenta la otra. Les digo porque esto les puede hacer dudar. Después me dice la clase turbelaria, pertenece a este filo, y son de vida libre. Acuérdense, turbelaria, si bien no estudiamos los representantes, son importantes que sepan que son un grupo de vida libre, porque ahí están las planarias, y las planarias son este gusanito que vemos acá, y que sale como ejemplo en la mayoría de los otros cuadernillos de los sistemas de órganos. Pero la D me dice, las tenias pertenecen a la clase cestoide, hasta ahí estamos bien.
Pero dice, absorben los nutrientes a través de las ventosas. No. Las ventosas, recuerden, que servían para adherirse al huésped, o sea, eran como sopapas, que no solo están en cestodes, sino que también están en trematodes, ¿sí? Pero no de absorber nutrientes. ¿Por dónde absorben nutrientes? Difusión. O sea, por todo el cuerpo. ¿Por todo? No, siempre hay una excepción, pero por difusión. Piensen. ¿Todos por difusión? Yo sé si se acá alcanza a ver en este dibujito. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene este gusanito adentro? ¿Se ve o no se ve nada? ¿No? Tendría que haber puesto otra que... Bueno, la que tienen en el cuadernillo se le veía cómo salía la luz. Los platelmintos, chicos, tienen boca, o sea, tienen un solo, digamos, orificio, y tienen un sistema digestivo. Recuerden que tienen una faringe protrusible, que era como un filetito que se salía hacia el exterior y volvía. Y tienen la primer parte del intestino para digerir sus componentes y salir hacia el exterior. Esta cavidad gastrovascular hace que todos los platelmintos se alimenten de esta manera, introduciendo por la boca, van hacia los órganos digestivos y los desechos se vuelven a eliminar por la boca, ¿sí? O sea, tienen un sistema digestivo, por más de que sea un poquito más precario, porque es a través de una cavidad gastrovascular y son los tejidos los que van haciendo, obviamente, este tipo de digestión. Pero tienen un sistema. La única excepción son justamente cestodes dividido por prolotis, en ellos no tengo este mecanismo de ingreso de los nutrientes y como está diciendo Agus bien, entran o por simple difusión o incluso por transporte activo, pero lo tienen que hacer a cada uno de los componentes o de las prolotis. ¿Sí? Bien, vamos a la 6. En la 6 nos pide marcar la opción correcta. Dice, los hongos carecen de clorofila, está bien porque la clorofila está presente en organismos fotosintéticos y realizan nutrición heterótrofa como los animales, que está perfecto, son heterótrofos por absorción. Existe un grupo de hongos responsables de la síntesis de antibióticos, ¿sí? Está bien, que es el grupo, el sistema de el grupo con el cual se sintetiza penicilina. Después dice, los hongos poseen características tanto del reino de las plantas como de los animales. Esto por acá me la hace muy general la pregunta. Dice, posee ejemplos de uno de otro. Y está bien, porque en realidad, por ejemplo, tiene nutrición como los animales, o tiene vehículos de fijación como las plantas, o tienen sistemas de reproducción parecidos también a una planta o a un animal, tienen organización celular que también pueden tener ambos, o sea, hay hongos, muchos de los hongos que son pluricelulares y también los comparten con los dos, o sea, decir esto es como muy general la pregunta. Si me dice tiene solo las características de un grupo, no, estaría mal, pero posee características, es como muy abierta, así que también la tomamos como correcta. Eso quiere decir que las tres serían verdaderas. Bien, vamos a la pregunta 7. La pregunta 7 dice, una característica de los animales bilaterales es la división del cuerpo en módulos o segmentos repetidos, ¿sí? División del o segmentos. ¿Y cómo se llama esa segmentación? Que encima me da como ejemplo la presencia de las lombrices de tierra, ¿sí? A esto se le llama metamería. Yo les puse igual la definición de cada uno de los otros términos, así no se nos confundían, ¿sí? ¿Qué significa metamorfosis? Metamorfosis es algo que literalmente no está definido en el cuadernillo, ¿sí? Les dice cuando les está nombrando algunos tipos de animales que algunos sufren metamorfosis, pero en realidad no está definido, por lo menos en ese capítulo que tienen en Curtis, pero lo enmarcamos para que no les quede duda. Metamorfosis significa que el animal
desde el nacimiento, o sea, desde que salió como embrión, desde el nacimiento hasta la madurez, va sufriendo muchos cambios en la estructura del cuerpo o en la fisiología que lo hacen verse completamente distinto. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a un insecto, le pasa a un crustáceo, le pasa a un molusco, o sea, hay muchos tipos de cordados que también sufren metamorfosis. Nos quedamos y analizamos a un determinado grupo que somos los que más conocemos, pero en realidad, o por ahí los insectos son los que nos vienen redactando desde chiquititos nada más, pero hay muchos que al tener que mudar o transformarse desde un estadio, digamos, de la niñez hasta el adulto, a todos esos cambios fisiológicos que se van adaptando les llaman metamorfosis. Después, la tagmatización, a diferencia de la metamería, es la diferenciación del cuerpo en regiones. Fíjense que acá son módulos o segmentos repetidos y la diferencia de la metamería es que un módulo es igual al otro. Por eso vieron la lombriz de tierra, tiene un pedacito igual al otro, igual al otro, igual al otro, y hay uno que resalta el cambio. Vieron que en la cabeza de la lombriz de tierra aparece, bueno, la concentración de los ganglios, que tiene que ver con el término que tienen abajo, y que es distinto al proceso de tagmatización, pero todas las otras metámeras son iguales. Por eso yo sé una lombriz de tierra, le corto la cola o un pedacito, lo puedo volver a generar porque cada uno de esos segmentos. Los tagmas son diferenciaciones de un proceso, o una partecita del cuerpo, en donde en ese bloque se especializa en una función determinada. ¿Sí? Por ejemplo, en los insectos, la cabeza, el tórax, el abdomen. Esos son tagmas. Bueno, y después el proceso de cefalización o encefalización, que sería lo mismo, es llevar todas las células sensoriales y las células nerviosas hacia la cabeza, ¿sí? Hacia la región anterior. ¿Para qué? ¿Para qué servirá el proceso de encefalización? ¿No era que a partir de ahí se empezaba a desarrollar la estructura del sistema nervioso? Y además que decía que le permitía a los seres vivos, mientras iban evolucionando, antes de entrar a un área, poder reconocer dónde estaba entrando o así. Perfecto. O sea, me sirve justamente al concentrar todo para poder percibirme del medio ambiente solo por un polo, o sea, donde estén todos los receptores, y además de eso, la concentración, esto que estás hablando del sistema nervioso, es que al concentrarlos en un lugar me preocupo por proteger solo ese lugar. Por eso fíjense que la evolución después de los animales, al llegar a los cordados, hace desarrollar la columna vertebral y el cráneo como protección de la región anterior, y en todas las otras partes del cuerpo no necesito esa misma protección. ¿Sí? Entonces, obviamente los resguardo también. Bien, vamos al 8. En el 8 dice, ¿cuál no es una característica de los protistas? Los protistas casi como que tienen cualquier característica, así que esto es como difícil. Pero si ya la palabra me dice todos, me tienen que sonar raro. Y acá dice todos se reproducen sexualmente. Recuerden que los protistas en las formas de reproducción también son diversos. Hay algunos que sí es verdad que se reproducen sexualmente y otros lo hacen de forma asexual. Y en algunos incluso, no puedo decir que todos se reproducen de forma sexual. Eso es lo que estaría incorrecto en esa opción. Bien, vamos a la siguiente, la 9, me dice, un Escherichia coli se caracteriza por todo lo siguiente excepto. La primera me dice posee una pared celular de celulosa y por lo tanto es un gram negativo. Bien, sabemos que es un gram negativo, el Lucas se ríe, como diciendo manso golazo. Y sí, o sea, la celulosa sabemos que está presente en las plantas, sabemos que incluso algunos protistas también tienen pared celulosa, pero no lo tengo presente en las bacterias. Las bacterias tienen pared celular ¿de qué? Que ya lo vimos. Peptidoglucano, pseudopeptidoglucano. Bien, si es bacteria, o sea, como esta que es del dominio de bacteria, peptidoglucano, nunca es celulosa. Todas las otras características, o le está refiriendo características que tienen que ver con las bacterias en general. Cuando dice tiene un ADN circular y el ARN con proteínas listónicas, o sea, todo de todas las bacterias. Tiene esto que dice, tiene nucleoides sin membrana y flagelos que sobresalen de la membrana. No me da una característica como que sí o sí lo tiene que tener, porque no todas las Escherichia coli tienen flagelos, solo hay un grupito
Entonces, tienen nucleoide, está bien, y algunas van a tener flagelos que sobresalen de la membrana y que en realidad tienen las características de un flagelo procariótico. Pero ojo con eso, no tienen todas. Las que habitan en la flora intestinal normal, los dos bacilos que son uno al lado del otro, no tienen flagelo. Nosotros en el taller habíamos visto un ejemplo de una que sí tiene flagelos y tiene fibras, que es la Escherichia coli enterotoxigena. Esa sí tiene flagelos y fibras. ¿Esos pili sirven para unir una bacteria a otras en un proceso de conjugación? Sí, justamente para eso sirven las bacterias. Me encantan todos los gatos. Hoy no está la US para que también desfilen los gatos como en Lucas, porque son como re avasalladores del espacio. Saben que mi gata la tengo enroscada, pero siempre está en los pies, no se sube así a la mesa, se ve que es tímida, no es como... La mía es bien... Las mascotas me da gracia porque siempre filan gatos con la tele, me voy a meter en donde se me cante. Ah, ahí está. Bueno, 10. Dice, con respecto a los mecanismos que actúan en la macroevolución, marque la opción incorrecta. ¿Qué pasó, Agus? No, que encontré la grilla corregida que me mandaste y justo ahí me di cuenta que dice la incorrecta y yo había quedado en 2 y dije, bueno, voy a volver a esas 2 y agarré y dije, bueno, la D la A es correcta. No, dije bueno, la cosa es que se me dio vuelta y había quedado entre la A y la D y terminé marcando la A. Pensando que era correcta. Sí. Claro, y buscándole la vuelta de por qué era uno u otro. Bueno, la A dice, la evolución convergente explica las analogías de las diferentes especies. Recuerden que la evolución convergente es el punto en el cual dos individuos se juntan, ¿sí? O sea, se juntan en un mismo punto, pero en realidad justamente al converger tienen la misma presión evolutiva, pero no necesariamente la misma estructura. Es uno de los ejemplos de evolución convergente, se las daba entre las aletas que puede tener un pez como el salmón y la aleta que puede tener una ballena. Si bien yo las visualizo, tienen la misma función, no tienen el mismo patrón estructural, porque justamente este es el sentido en realidad de la convergencia, de estudiar la convergencia, ¿sí? De decir, ay, me está perdiendo porque veo una característica igual, pienso que tiene el mismo desarrollo evolutivo, los meto en el mismo grupo taxonómico y después digo, no, en realidad es una presión evolutiva, pero internamente son distintos. Así que por eso se está viendo. Después me dice, por la evolución divergente, el oso polar y el oso pardo presentan características disímiles. Recuerden, también lo vemos en esta imagen, que tenían esta imagen en el Curtis y les explicaba después para que se fijen en el pie de página, un oso pardo y un oso polar tienen características distintas en cuanto a su alimentación, en cuanto a su estructura externa, en cuanto a la regulación de su temperatura. Siguen siendo ambos osos, obviamente, pero son especies distintas que ya no se cruzan entre sí. ¿Por qué hablamos de características disímiles? Porque se han diferenciado en un montón de características y ya no es compatible entre ellos. O sea, si yo trato de cruzar un oso polar con un oso pardo, no voy a poder, ¿sí? Por más de que vienen desde el mismo punto. Entonces, la divergencia, justamente el separar y en presiones ambientales distintas, hace que se desarrollen estas características disímiles y que terminen separando especies. Después, la C me dice, la radiación adaptativa está asociada con el éxito de un grupo que posee una característica clave que posibilita la invasión de una zona. Esta radiación adaptativa, ustedes también tenían un ejemplo de esto entre los placentarios y los marsupiales, ¿sí? En el cuadernillo, les mostraba cómo se pueden ir diferenciando uno y otro rápidamente debido a las presiones ambientales. Y si yo veo algunos de estos grupos, que en realidad yo veo animales que son como muy parecidos estructuralmente, ¿en qué se puede diferenciar uno de otro en ver una estructura externa completamente distinta? Y en que justamente la radiación adaptativa, como es una rápida estampida, digamos, de división de especies en un lugar, si yo quiero que esa característica se preserve, sí o sí voy a tener que hablar del éxito, el éxito reproductor, el éxito de supervivencia.
porque gracias a eso voy a poder invadir una zona, expandirse rápidamente y acapararse de todo el territorio. Por eso nosotros habíamos visto ejemplos de radiaciones adaptativas en determinados momentos en donde hay como extinciones masivas también y se quedan muchos nichos ecológicos desocupados. Por ejemplo, la pérdida de los dinosaurios, no solo de los dinosaurios, sino de muchas de las especies en esta gran extinción masiva, un montón de especies de animales, si bien yo perdí de las especies que existían en el momento y que nunca se pueden volver a recuperar, luego de eso hubo una radiación adaptativa a todo el grupo de reptiles, de aves, de mamíferos, que empiezan a ocupar grandes zonas que estaban desocupadas, o sea, que no tenían nichos ecológicos ocupados, y justamente empiezan a proliferar y a proliferar, ¿sí? O sea que el éxito tiene que ver, obviamente, con esto, que la zona sea más grande y yo pueda acaparar mayor cantidad de características. Ahora, la D me dice, la anagénesis y la cladogénesis son términos similares, ya que se establecen de manera continua y gradual. Fíjense en la imagen de anagénesis y de cladogénesis. ¿Qué diferencia había entre uno y otro? ¿No se acuerdan? La cladogénesis era como que te mostraba a partir de lo que podía divergir una misma especie o un mismo animal. En cambio, la anagénesis te mostraba los cambios que se producían en esa especie. No sé, es complicado definirlo. Bueno, pero está bien. Y si ustedes se fijan en estas ramas que se ven acá en marrón, me está hablando de algunos eventos que esto en un cladograma, este nudo, es lo que partía justamente el origen de una nueva especie. O sea, yo describo en un cladograma el origen de una nueva especie a través de cladogénesis porque justamente se está inventando un clado nuevo. Ahora, en la anagénesis es más difícil de analizar esto porque yo voy viendo la transformación paulatina en la misma rama y no necesariamente tiene que haber justamente un momento en el cual una rama se parte en dos, sino como que una sola se fue transformando en el tiempo. Entonces, de acuerdo a la opción que acabamos de leer, cuando dice que se establecen de manera continua, yo puedo ver esto en la anagénesis, continua y gradual, pero no veo eso en cladogénesis. En cladogénesis no es continua y gradual, hay un punto en el cual se bifurcan dos. Entonces eso es lo que está mal de esa opción, que la reacción coincide con anagénesis, pero no con cladogénesis. Bien, vamos a la 11. En la 11 me habla de un ciclo específico de los virus que llamamos ciclo lítico, yo acá se los puse para que lo pudiéramos repasar, y me dice, el virus no utiliza la maquinaria celular, no, nunca, ni en el ciclo lítico ni en el lisogénico, o sea, no puede pasar que el virus no utilice la maquinaria celular porque justamente es un parásito intracelular obligado, o sea que obviamente que va a utilizar siempre la maquinaria de la célula. Después si la célula puede duplicarse con el prófago integrado. Si el prófago está integrado en la bacteria, entonces, tipo de ciclo. Lisogénico. Bien, un ciclo lisogénico, si no hablaría de un ciclo lítico. Entonces, el ciclo lítico es aquel en el cual no se puede introducir, ¿sí?, la bacteria, o sea, el virus en la bacteria o en otro ser vivo, sino que justamente se mete al citoplasma, usurpa su maquinaria y después estalla y revienta, que justamente para esto es importante la lisis. Y por eso esta también está mal. Me dice no se lisa y justamente la etapa importante es la lisis, cuando yo rompo y salen todos los virus. Y después, en la C, me dice se forman nuevos virus dentro de la célula. Esta es la única correcta porque justamente cuando se copian y se ensamblan, esto que estoy viendo acá, es la formación de virus completamente nueva dentro de la célula, que cuando se produce la lisis ya salen completamente formados hacia el exterior, ¿sí? O sea que me deja como única correcta. Bueno, vamos a la 12. En la 12 otra vez tenemos que marcar verdaderas o falsas de acuerdo a la selección de las respuestas. La primera me dice, los productores primarios en el ecosistema son organismos fotosintéticos. Esto es verdad. Recuerden que los ecosistemas terrestres son principalmente las plantas y son fotosintéticas, pero en los acuáticos, si bien los principales son las algas, y dentro de ellas también
tenemos a las cianobacterias, son fotosintéticos todos, pero no estamos teniendo en cuenta que hay una pequeña cantidad de organismos que también son quimiosintéticos, ¿sí? De todas maneras, si yo leo la pregunta y digo, los productores primarios de ecosistemas son organismos fotosintéticos, no me nubla la otra opción, así que igual la voy a considerar verdadera. Está bien, ¿sí? O sea, la considero bien porque está bien que son fotosintéticos. Solo digo, no se olviden igual que existe un porcentaje, obviamente, de organismos. Después me dice, la productividad bruta es la productividad neta sumada a la materia orgánica consumida por el metabolismo. Justamente esto lo tienen en las puntas de clase igual, ¿sí? Productividad neta, que es lo que me ayuda a aumentar la biomasa, si yo lo sumo con la materia orgánica que yo consumo en realidad en el metabolismo, doy como resultado de la productividad bruta, que significa todo, toda la cantidad total que puede producir esa planta de acuerdo a lo que yo paso al siguiente nivel y lo que consumo yo también. También entonces es verdadera. Y después me dice, la mayor parte de la biomasa de la biosfera se concentra en los productores. Habíamos dicho que justamente forman el 99% de toda la biomasa. Así que obviamente que van a ser la mayor parte, son la gran mayor parte. Así que las tres eran verdad. En ese me agarró una duda, o sea, porque te dicen productores primarios, pero son productores, y digo, será una, o sea, como el término, me está engañando con el término, porque o son productores o son consumidores, o sea, perdón, no son primarios, o sea, no sé si se entiende a lo que me refiero. Sí, sí, en realidad es redundante. Claro, sí. O sea, el término, sí, 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 totalmente. El término es redundante, pero sí, es como una trampa. Es como una trampa. Ay, te escucho re bajito, Soli, no sé por qué, a ver si me estoy bien. Es como una trampa de la misma pregunta porque es redundante la opción, pero no está mal. O sea, al fin y al cabo el productor sería como primario, y sí, es primario Sí. porque es el primer eslabón. Eh, esta vos la falsa. No, yo le puse, o sea, la C puse, pero como que me quedó esa duda, como diciendo, no me está engañando con el término así. Bien. No, aunque sea redundante la palabra en realidad, y por ahí estaba a propósito en la opción, el volver a decir primario, cuando sé que es el primer eslabón, aunque sea redundante, incluso como te digo, aunque ya fotosintético y no me esté teniendo en cuenta en realidad al quimio sintético, que también es parte de ese porcentaje, igual no excluye una cosa de la otra, igual la voy a considerar como correcta. ¿Saben qué? Es como decir la palabra medio ambiente. O sea, ¿qué es el ambiente para un ser vivo? ¿Qué es el ambiente? Como el lugar físico, ¿no? Es físico, pero es todo lo que rodea, ¿sí? al grupo o al individuo que yo estoy estudiando. ¿Y qué significa la palabra medio? En donde estás, o sea, es como, Es como lo En lo mismo. que me rodea. sí, O sea, si ustedes se fijan la definición de medio y ambiente por separado, es como que la palabra medio ambiente está diciendo dos veces lo mismo. Y es sumamente redundante. Entonces, hablar justamente de productor primario es eso. No es que esté incorrecto, sino que es como redundante. Estoy hablando como dos veces de lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende, Me- Juli? Sí, sí, gracias. No, de nada, igual sí, es confuso porque me vuelvo a repetir como lo mismo, pero bueno. Bueno, vamos a los líquenes. Yo acá les puse una imagen que la tienen en el cuadernillo de cuál era la imagen de un líquen, y lo que tenemos que buscar también en esta opción es una asociación simbiótica entre un hongo y un componente, que justamente este hongo es el que llamábamos micobionte, y un componente productor que podía ser una alga verde, o sea, un tipo de protista, o una bacteria fotosintética que es la cianobacteria. Entonces, justamente esto es lo que le llamo micobionte y ficobionte, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, y las dos primeras opciones están bien.
Ahora la C dice, necesito una fuente de alimento orgánico para poder sobrevivir. No, justamente por eso yo tengo un componente que es el ficobionte. El ficobionte es el que hace, o el que se encarga de hacer fotosíntesis para poder alimentar al componente micobionte. Se acoplan uno con el otro, porque en realidad el hongo también absorbe, por ejemplo, el agua necesaria para brindarle a la cianobacteria o al alga. Entonces, al pasarle, obviamente, digamos, los nutrientes, la materia inorgánica simple, alimento orgánico. Pero sí o sí, no necesito una fuente de alimento orgánico externo, sino que para eso son una unidad que pueden sobrevivir entre ellos dos a través de moléculas inorgánicas. Bueno, y después la presencia o ausencia de ellos es un índice de contaminación atmosférica. Esto lo tienen, no sé si lo tienen en el cuadernillo mismo de protistas, de hongos, perdón, o lo tienen en el de ecología. Pero en alguno de los dos, En hongos, creo. hasta ahí también bien, porque Sí. me parece que en ecología también les hace una mención así tipo como que para medir la contaminación atmosférica o para medir en los componentes alrededor cuando les está comparando en determinadas poblaciones, me dice que los líquenes también son marcadores de contaminantes, de contaminación atmosférica cuando les habla de los factores limitantes, que les dice los tenían una pregunta así, al consumir mayor cantidad de fósforo empiezan a proliferar, entonces eso me habla justamente de la presencia de determinados detergentes que son contaminantes en el suelo. Entonces, es un tipo de factor limitante. Ahí ya le sonó a la AUS, por lo menos que le estoy viendo la cara, y ya cayó en la pregunta que le estaba diciendo, porque no me acuerdo si está en el TP aleatorio o en el otro TP, pero quería una pregunta así, o sea que lo tienen en 2 unidades desarrollado este concepto, que como usa sustancias que son nocivas para otras especies para proliferar, como por ejemplo el fósforo. Entonces, si hay un agua con mucha cantidad de detergentes, con fosfatos o con sulfatos, el líquido no aprovecha y prolifera. Entonces, por eso me sirve como para medir la contaminación justamente ambiental y además de eso es un factor limitante para su crecimiento. Bien, vamos al 14. En el 14 me está comparando a las aves y a los reptiles. Acá puede ser que los confundiera un poco la opción, pero me dicen, que tengo que marcar la correcta, me dice la A, los reptiles poseen escamas y las aves no. Y si yo leo esto así muy al pasar o rápido, puedo llegar a considerar esta como correcta, si me olvido que en las patas de las aves también hay escamas. ¿Sí? O sea que, está bien, los reptiles poseen escamas en todo su cuerpo y las aves poseen plumas, que es lo que me dice acá, ¿eh? Las aves tienen plumas, los reptiles escamas. Sí, está bien, no me está excluyendo uno u otro. Pero acá me dice, los reptiles poseen escamas y las aves no. No, sí, las aves sí poseen escamas. Poseen en la mayor parte de su cuerpo plumas, pero también poseen escamas en las patas. Entonces, por eso la correcta era la B. Después, las otras tienen errores como más gruesos, porque me dice, el huevo de las aves tiene amnios y los reptiles no. Sabemos que los reptiles tienen huevos amniotas, a diferencia de los anfibios que no tienen huevos amniotas, o sea que no serían tetrápodos amniotas. Y después esto me lo da al revés, porque el ave yo sé que es homeoterno y el reptil es el que es poiquiloterno. ¿Sí? ¿Estamos bien o se confundieron en esa? ¿No? No. Bien. Vamos entonces a la 15. La evolución de las especies puede producirse a partir de distintos mecanismos. Señale entre las siguientes opciones la incorrecta, de acuerdo a la evolución, ¿sí? Bien, ahora me dice, la deriva génica implica el cambio en el reservorio génico como consecuencia del azar. Y tiene lugar en una población grande, y ahí la cagaron. Acuérdense que la deriva genética, o deriva génica, que son sinónimos, mismo por el cual en una población se generaba una población nueva, al migrar un grupito, ese grupito siempre tenía que ser chiquitito. O sea que en las poblaciones grandes generalmente hay aparición aleatoria. Entonces, como hay apareamiento aleatorio en una población grande, la selección natural siempre le gana a la deriva genética. En cambio, en las poblaciones pequeñas, como estamos hablando acá,
la deriva genética es mayor que la selección natural. Entonces, en la diapositiva que estábamos viendo, lo que está mal es esto, que diga grande. Si no hubiera dicho grande, la opción no era incorrecta, ¿sí? Está bien que la deriva genética implique, bueno, las otras opciones también porque me habla del efecto fundador y cuello botella, un ejemplo, y acá también me habla de los mismos mecanismos que para eso yo les puse para que pudieran visualizar este cuadrito que tienen en la punta de clase donde les diferenciaba a los dos, ¿sí? Donde me dice el efecto fundador y cuál era el cuello de botella. Y Curtis les da como ejemplo la alta frecuencia del enanismo y la polidactilia de los Amish, como un ejemplo justamente de efecto fundador, como les decía la opción, y también me habla de los efectos del cuello de botella cuando pasaban en realidad las moscas y modificaban el color, ese es el ejemplo grande que sale ahí, y después también me habla de la alta incidencia de la enfermedad de Tay-Sachs entre los judíos en la Edad Media, que también eran así, como cuellos de botella, y los que quedaban en realidad se volvían a dividir y son los que tenían presencia, obviamente, de esa enfermedad. ¿Sí? Ah, y este también, creo, la presencia de un gen determinado en los elefantes marinos. ¿Se acuerdan de esos ejemplos? Sí, el del elefante no, pero los otros sí. Creo que sale hasta como con una imagen. Era en realidad, o sea, como la pérdida de determinados elefantes de acuerdo justamente en la intensa caza que había habido de parte del hombre. Entonces hacía una reducción y ese cuello de botella en realidad era artificial, no natural. Sí, sí, ya me acordé, sí. Bien, siempre repasen estos ejemplos y por eso en los apuntes de clase los vuelven a tener recordados. Siempre repasen estos ejemplos porque, bueno, los que ya han rendido saben que a la facu le encanta tomar estos ejemplos que salen en el Curtis y siempre puede aparecer otro nuevo que redacten, pero muchas veces aparecen los ejemplos mismos del Curtis. Entonces uno los lee, los relee, y por ahí se los van grabando. Justamente por esto, porque al fin y al cabo los ejemplos para nosotros son ejemplos y siempre fueron ideas secundarias, así que el cerebro medio como que automáticamente tiende a descartarlo. Bueno, acá necesitamos que no lo descarte, que lo siga manteniendo. Bueno, vamos al 16. Se marca la opción correcta con respecto a los pili. Bueno, la primera me habla de una estructura 9+2. Recuerden que esto es la estructura del citoesqueleto y el citoesqueleto sabemos que es propio de una célula eucariote, en cambio los pilis están en la procariota. Así que la anulamos. Dice, su función se relaciona con la conducción de material genético de una célula a otra. Sí, justamente las bacterias podrían tener 3 apéndices. Flagelos para moverse, fimbrias para adherirse y pili para pasar el material genético. ¿Sí? Esos son los 3 tipos de diferenciación que pueden tener, así que está bien esa opción, y por eso es la que tenemos que marcar. Después, la C me dice su función es darle movimiento a la totalidad de la célula. No, dijimos que el movimiento era justamente del flagelo, y después son estructuras similares a las fimbrias, que hasta ahí vamos bien, pero me dice que son más cortas. Los pilis son menos numerosas que las fimbrias, pero son más largas en dimensión. ¿Sí? O sea que este pedacito es lo que está mal en esa opción. Bueno, vamos al 17. En el 17 me dice, en cuanto a la diferencia entre el nicho fundamental y el nicho real, indique lo correcto. La primera me dice, los porceos son crustáceos que viven en las rocas y consta de 2 especies, talamus y semivalanos. El segundo, o sea, semivalanos, crece más rápido y desplaza al primero porque estas adaptaciones fisiológicas le sirven para vivir en la parte superior. Si ustedes recuerdan la imagen de tamalus y semivalanos, se van a fijar que, ¿quién tenemos acá en la parte de más arriba? Tamalus. Bien, o sea que Semivalanus está todo acá, que Sí. es más rápido, creciendo, y todo lo que me está diciendo la opción, en realidad la mayoría, está bien, ¿sí?
son crustáceos que viven en las rocas, crece más rápido, se desplaza, todo eso está bien. Pero en realidad me dice que tiene adaptaciones fisiológicas para vivir en la parte superior, y eso no. Justamente al no vivir en la parte superior, es lo que le permite que este pedacito por lo menos lo conserve Tamalu, si no sería completamente eliminado. Y sería justamente un fenómeno de exclusión competitiva, y no una superposición de una partecita de los nichos, porque directamente quedaría eliminado de ese lugar. Bien. El B me dice el nicho fundamental, organismo es el que ocupa en ausencia de competidores. Y esto sucedía porque el nicho fundamental es justamente un nicho teórico. Los límites fisiológicos del organismo me dicen que el ser humano, por ejemplo, no podría tener dentro de su nicho ecológico hacer fotosíntesis. Porque no puedo, o sea, no tengo ni siquiera las enzimas. Entonces, ahora, si yo digo, el ser humano puede comer, no sé, carne, puede comer vegetales, puede comer hongos, puede procesar, bueno, distintos alimentos. Sí, por algo somos omnívoros. Y por algo en determinados lugares se abocan más a la alimentación de un tipo de componente o de otro. Entonces el ser humano puede variar su nicho de acuerdo a la presencia de los recursos que tiene. Pero nunca va a poder hacer otro mecanismo como por ejemplo de autotrofia. No tengo forma de ser autótrofo, no tengo ni las enzimas presentes para hacerlo. Entonces, lo importante es que pueda diferenciar el límite fisiológico, definir este gran círculo que tienen acá, que sería el nicho fundamental. Ahora, los nichos fundamentales de cada una de las especies son justamente las que determinan sus posibilidades de insertarse en un lugar u otro, pero siempre son teóricos, porque en la realidad siempre existen de esta manera, una interacción o una interconexión entre ambos, y ahí vamos a ver quién va a ser más copado para quedarse con esta función de la intersección. Si esta zona es una zona de confluencia entre A y B, bueno, alguno de los dos va a ser lo suficientemente apto para desplazar al otro en ese lugar. Es como esto. Tamalu podía vivir en toda la zona, en toda, y se desplazaba. Ahora, en todo este segmento, Semibalanus gana la lucha a Tamalus y por eso en todo este segmento no está Tamalus. Está solo en el pedacito de arriba donde no podría estar Semibalanus. Sin embargo, si Semibalanus se extingue, Tamalus se va a llevar, o sea, zonas desde los niveles de la marea más alta, o sea, de pleamar máxima, hasta la bajamar máxima también. ¿Sí? Bien, después me dice el nicho real es el que realmente ocupa sin interacción con otros competidores. No, si es el que realmente ocupa, obviamente es con la interacción de los competidores. Y dice si los recursos son abundantes, siempre habrá competencia. No, si justamente la base de la competencia es que haya escasez de recursos, no abundancia. O sea, que me falten, no que me sobren los recursos. Bueno, esta es la otra opción que les decía, donde me hablaba de los mecanismos, y acá me está hablando particularmente de un mecanismo de aislamiento dentro de estas barreras biológicas, de un mecanismo presigótico. ¿Qué tengo que repasar acá? Ustedes tenían un cuadrito en donde me salía los mecanismos de aislamiento presigótico, eventos, digamos, para mantener el reservorio génico separado de dos especies. El aislamiento presigótico es todo lo que evita que tome contacto una especie con la otra y que se reproduzcan entre sí. Entonces puedo tener una barrera de tipo ecológica o de hábitat, o sea, directamente habitamos en zonas distintas, de comportamiento o sexual, no viven al mismo tiempo o en la misma estación, no podría, no sé, cruzar un mamut con un elefante, si bien son muy parecidos, no tienen la misma barrera temporal, un aislamiento mecánico, como tipo, no sé, el apareamiento de una hormiga con un elefante, no sería posible por el tamaño. Después mi aislamiento por especificidad de polinizadores, que es exclusivo de las plantas, obviamente, porque está hablando de polinizadores. Si la abeja va a comer una florcita, no va a ir a comer a otra, y por ende no va a llevar el polen de otra flor, porque justamente ni siquiera se alimenta de él. El aislamiento gamético, si bien sabemos que en la mayoría de las especies de los animales las gametas masculinas son mucho más chiquititas que las femeninas, aún así puede haber una barrera de tamaño de las gametas muy distinta.
No es lo mismo tener una gameta del ser humano, compararla con una de un elefante, o compararla justamente con la de uno de un insecto. Y después me dice aislamiento por barreras de incompatibilidad, y esto sucede porque a veces se logra tomar contacto de ambas gametas, pero sin embargo existe una barrera de incompatibilidad entre las gametas que tienen que atravesar, por ejemplo, las proteínas de la zona pelúcida e introducirse. Entonces, en ese caso, si yo tengo una barrera de incompatibilidad para que llegue uno con el otro, y bueno, entonces se van a anular, y en el intento no van a anular la conjugación entre ambos. Bueno, y el aislamiento post-cigótico me habla de los mecanismos que se dan después de que se superaron todas estas barreras y dos organismos pudieron cruzarse entre sí. Entonces, o no viven los híbridos, o los híbridos son estériles, que es lo que le pasa a la mula, o hay una esterilidad cromosómica cuando se segregan los híbridos, o sea, los híbridos viven, sobreviven, forman gametas, pero las gametas terminan siendo estériles, o logran producir una generación, pero en la segunda generación híbrida aparece la muerte o la inviabilidad de ellos directamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Si volvemos a la pregunta, bueno, acá les preguntaba puntualmente de estos, cuál era de los siguientes procesos no corresponde a uno precigótico, o sea, una excepción. Por eso, de acuerdo a los que acabamos de ver, la esterilidad de los híbridos era el único que no es precigótico, porque quiere decir que es post. Bien, pregunta 19 me hace una pregunta sobre los retrovirus. Dice, ¿los retrovirus son virus de ADN? No, son virus de ARN, que es lo que teníamos que marcar acá. Y después me dice, utilizan la transcriptasa inversa para transcribir ADN a ARN. Y no, sí, justamente para eso es transcripción inversa. Todos copiamos ADN a ARN, o sea que eso es transcripción común y no inversa. Así que está mal por eso. Y después la DMI se emplean proteína priónica para transcribir al ARN. Recuerden que los priones eran partículas infectivas proteicas, pero que aparecían en las células procariotas, en las células eucariotas, y no procariotas, menos en los virus. ¿Sí? O sea que las proteínas en realidad que infectan en el retrovirus pueden formar parte de la cápside, pero no se llaman priones. Bueno, y vamos a cortar en la 20, que es justo en la mitad del examen, dice con respecto a la marea roja, marque la incorrecta. Dice, es producida por algas rojas y rodófitas. Bueno, ahí ya estamos, sabemos que no es así, sino que son dinoflagelados, y esa es la incorrecta. Todas las demás hablan de funciones que tienen que ver con la marea roja, me habla justamente del tipo de toxinas, que son las que me dan este color, así se ve una marea roja, son las que me dan este color a la marea, justamente la presencia de la toxina y no del dinoflagelado, porque el dinoflagelado tiene una cubierta que es de color blanquecino o amarillento, no de color rojo. Pero esta toxina acumulada es la que da esta coloración, es la que al alimentarse los mejillones o los bivalvos o algunas formas de vida acuática pueden llegar directamente a algunas patologías mortales. ¿Sí? La toxina puede acumularse a nivel neurológico y causar la muerte. En algunos peces también puede pasar lo mismo, y en nosotros, de acuerdo a la cantidad, si hay mucha cantidad de esta toxina también puede producir la muerte, pero por lo general tiene algunas lesiones a nivel neurológico, puede llegar a producir alucinaciones, o incluso unas parálisis temporales cuando hay mucha cantidad, pero es menos común la muerte. Pero todo tiene que ver con la cantidad de la toxina que esté disponible, con la cantidad que consumimos. Obviamente el que está flotando acá va a consumir un montón más, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a cortar acá. El problema es que ustedes el lunes que viene tienen que rendir y tenemos así como 2 feriaditos en el medio. De todas maneras, van a quedar grabados estos integradores de la otra parte. Yo quería llegar a corregir un poquito más con ustedes. Si no hubiera tenido estos problemitas técnicos, seguramente hubiéramos llegado más preguntas porque era bastante ágil. Así que vamos a ver si podemos organizar después de la semana que viene, que es muy cortita, y eso sí tenemos el taller, a ver si podemos hacer la corrección con ustedes, pero igual quédense tranquilos que igual vamos a hacer las correcciones y yo voy a grabar para que quede la otra partecita y ustedes lo puedan ver con los videos. Lo mismo que hicimos con el otro integrador, fíjense que está grabado de 1 o 2 comisiones, con los talleres igual, grabamos un punto u otro para que ustedes puedan recurrir a eso, y ya sea que terminemos de ver exactamente todo o que falte un punto, igual de alguna forma o el otro lo puedan complementar y tenerlo hasta el final.
¿Sí? ¿Alguna otra duda de las preguntas que quedaban que no los va a dejar dormir? ¿O no? ¿O no era ninguna tan loca? No, creo que no. Bien. Bueno, espero igual tener un ratito con ustedes, particularmente para poder revisar lo que queda, ¿sí? Sí recuerden que el lunes que viene van a tener que rendir el examen de reproductor y desarrollo, que son las últimas unidades. El martes, bueno, sí, descansamos un poquito, ya que toca feriado, y el miércoles tenemos la corrección del taller. Pero si nos queda algún huequito en las otras clases, empecemos a corregir el otro integrador, por ahí metemos unos minutitos y terminamos también de ver. ¿Les parece? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, Sí. Bueno, chicos, entonces los dejo porque ya les estoy robando, si no, el recreo y así descansan un ratito y pueden seguir que les toca una mañana bastante larguita, porque tienen todas las materias, ¿ah? Bueno, vayan entonces, descansen un ratito, nos vemos. Bueno, chao, Gise, buen fin de. Chao, chao. Igualmente. Chao.